Muy buenos días amigos, una de las cosas que más me gusta de la primavera es que nos trae pescados de esos que nos gusta comer a todos, económicos y muy interesantes nutricionalmente hablando, como los boquerones. Mirad qué boquerones he comprado. Ay, qué cosa más rica, boquerones, anchoas, como le llaman en el norte. Te voy a contar una cosa, normalmente yo compro en el mercado los boquerones, pero hoy he estado en un supermercado y los he visto y estaban fantásticos y son del Cantábrico. Y he dicho, no me puedo resistir. Y me han dicho, eso sí, te los tenemos que limpiar, porque te tenemos que dar el pescado limpio, son las normas de la empresa. Ya te digo que a mí me gusta limpiarlos personalmente, pero digo, bueno, límpiamelos, pero no me los rompas mucho. Y mirar qué pinta que tienen estos boquerones. Vamos a hacer una receta maravillosa, porque lleva pocos ingredientes, se hace en un momento y está de rica para chuparse los dedos. Vamos a verla. Te diré lo que vamos a hacer. Vamos a poner un agua con hielo para darle un buen enjuague. Si no tienes hielo, pues le pones un poco de agua fría y los dejamos aquí un momento para que se desangren un poquito, para que la carne sea más limpia y más tersa. Le añadimos un poquito de sal porque estamos recreando un poco el hábitat marino y ahí el boquerón se encuentra muy cómodo y nos muestra su mejor versión. Removemos un poquito. Tal cual han llegado, los meto ahí. Hacemos así un poquito. Le voy a dejar aquí 5 minutitos que se desangren un poco, los voy a repasar y ya preparamos nuestra receta. Ve calentando el horno. Buenos días, vecino. Tú no puedes comer bocartes. Los caballos no pueden comer, ¿o sí? ¿Cómo le llaman en tu pueblo? Bocartes, anchoas, boquerones. Estoy esperando que venga la otra. Aquí está. Es que es venir el caballo a pedir y aquí viene la otra también. Ay, qué celosina es esta perrita. Toma, qué caballito más guapo que eres tú. Y qué bien que me comen estos dos. Voy a lavarme las manos. Sí, no te rías. Hay gente que duda si me lavo las manos y me lo pregunta en comentarios. Como vuelve alguien a preguntar si me lavo las manos en cada vídeo. ¡Hombre! Mientras se blanquean los boquerones, vamos a picar unos ajos que yo ya los tengo aquí peladitos, porque vamos a preparar una salsa Mary, o también conocido como aderezo valenciano. Bueno, realmente depende a quién le preguntes, porque mi abuela le decía agilimógili, la salsa de los bares, la de la sepia, la de las navajitas a la plancha, un poquito de ajo, perejil, aceite, ¿verdad que sí? Esa salsa tan sencilla vamos a preparar para nuestra receta. Y aunque se suele preparar en mortero, yo lo voy a hacer a cuchillo, porque ya sabéis que yo tengo una querencia especial por esta herramienta. Pero vamos, esto en un mortero se ha hecho toda la vida. Vamos a picar los ajos bien finitos y también pues un poco de perejil, que es importante que sea fresco. Un poquito de perejil, que siempre viene pachuchi y en 2 o 3 días le cambias el agua y es que lo espabilas rápido. ¡Hala! Yo creo que sí, tenemos suficiente. Bueno, pues yo creo que esto ya lo tengo. Me voy a dar otro enjuague. ¡Ups! Vamos a preparar en un bol un poco de zumo de limón recién exprimido. Lo corto así porque es la mejor forma de exprimir el limón. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Para que no caigan pipos, pues pones un colador o pones unas manos bien limpias. Así. ¡Hala! Con el zumo de un limón tendré bastante. ¿Me voy a enjuagar otra vez? ¡Ups! A continuación vamos a echar un buen chorrazo de aceite de oliva de buena calidad. Este es virgen extra. Ahí. Esta salsa es como el principio de las vinagretas. Una parte de ácido, otra parte de aceite de oliva. También te adelanto que le puedes poner un chorrito de vinagre o prepararla con vinagre. Depende en cada casa. Pues se prepara de una forma, pero la base es ajo y perejil, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner el ajo. Y voy a poner también, pues casi todo el perejil. Me voy a reservar un poquito para decorar al final nuestros boquerones. Solo nos falta que mezclar muy bien esta mezcla maravillosa. Mira, mira, mira. Qué rico. Ya huele a cosa rica ya. Esto es fantástico. Esto es, vamos, esto es mejor que el oro. Mira qué ligadita y qué rica que queda. Ay, qué rica está, madre mía. Me voy a preparar un platito aquí con papel secante porque voy a sacar ya los boquerones. El agua está fría, doy fe. Los repasamos un poquito, miramos a ver si están perfectos. Y los vamos poniendo sobre el secante. Estoy comprobando pues que no queda ningún trocito de tripa. Muy bien. El agua está fría, lo he dicho ya.
el agua está fría, ¿eh? Lo que quiero que observes es cómo están blanquitos, ¿lo ves? Porque la sangre se nos ha quedado en el agua. Mira qué blanquitos han quedado. Vas a necesitar una tartera, un recipiente bajo, algo como esto, porque van a ir al horno, ¿vale? Si vas a hacer mucha cantidad, puedes poner una paellera si quieres, y la llenas de boquerones para toda la familia. Qué buena idea, ¿eh? Vale, mira, importante, vamos a medir, a ver cómo nos vienen los boquerones y si nos caben perfectamente, y si no les cortamos un poquito la colita, si tu recipiente es un poco más pequeño. Un poquito de aceite que vamos a extender con la mano, y si no, con un pincel, así, y ya podemos colocar boquerones encima, todos en el mismo sentido, por favor, mirad qué bonito va a quedar. ¿Lo veis? Con las colitas hacia adentro, ¿vale? Cuando digo todos en el mismo sentido, quiero decir que no pongas uno así, está claro, ¿no? ¿Esto se ha entendido? Pues eso. ¿Has visto qué guachipiruli que va a quedar esto? Voy a colocar así, a modo de estrella, y ahora pues voy rellenando los huecos, y así pues nos queda genial, ¿lo ves? Y nos queda perfectamente redondo. Bueno, ya tengo el fondo de mi tartera forrado de boquerones, y ahora los voy a salpimentar. Le ponemos un poquito de sal, así. Le ponemos, yo por lo menos, si te gusta, un poquito de pimienta. A mí con los pescados me gusta la pimienta blanca, que le da alegría. ¡Ay, qué alegría que me da! ¡Ale, ale, 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 ale! Y vamos con la salsita. Atención, removemos un poquito así. Me hiciste caso, encendiste el horno está caliente. Esto hay que hacer cuando el horno está caliente, ¿vale? Porque el tiempo de cocción es muy corto. Yo tengo el horno a 200 grados, lo voy a meter y en un momento se van a cocinar. Salseamos un poquito así por encima. Tampoco hace falta que lo embadurnes todo, que si te queda salsa Mary, la guardas en la nevera y la puedes utilizar para un montón de cosas, ¿verdad que sí? Es un ligero salpicado. Bueno, para mí, que hay más que suficiente, me lo voy a llevar al horno y lo voy a cocinar 5 minutos así con el horno a tope. A mí me gusta que queden jugosos, los puedes hacer un poquito más si es que te gustan más hechos, o los puedes cocinar también un poquito menos, pero en este caso te aconsejo que los congeles, ya sabes, ¿no? Venga, ya verás cómo quedan. Fly me to the moon. Mira esto, mira esto. Ay. Con unas rodajitas de limón nos podemos ir a la mesa y quedar, pero que muy bien, mira, así. Que refresca el ojo un montón el limón, claro que sí. Ay, qué rico, madre mía. Plato sano, rico, nutritivo, sabroso, si es que lo tiene todo, y económico, que es lo mejor. Bueno, ¿qué? ¿Nos tomamos ahí unos boqueroncitos con salsa Mary? Un poquito más de perejil, de este que está verde, y ya nos podemos ir a la mesa y quedar, pero que muy bien. Y yo, pues a probar, llega el peor momento, ya lo sabes. Bueno, mira esto, mira esto. En mi casa me los como las pipas, con las manos, así, mira, mira. Te voy a enseñar cómo me los como yo. Me están quemando, ¿eh? ¿Lo ves? Están en su punto, 5 minutos, mira. Le quito la espinita central y esto ya entra sin sentir, como decía mi abuela. Queridos amigos, nos vemos en el vídeo del domingo. ¿Queréis que preparemos más recetas con boquerones? ¿Os gustan las anchoas, los bocartes? Dejádmelo en comentarios. Y la semana que viene preparamos más recetas con anchoas. Madre mía, qué sabor. Mira, mira. Fantástico. Con 5 minutitos se quedan en su punto, mira. Quitamos la espinita y esto ya es todo bueno. Una cosa, cada uno que lo coma con sus manos. No vayas tú con las manos del vecino, tú me entiendes, ¿no? Pues eso.